Hace algunas semanas terminé de construir mi cubo de LEDs. Se trata de un arreglo de 7x7x7. Normalmente la gente construye cubos de 8x8x8, pero debido a mi torpeza compré 400 LEDs y solo me alcanzó para construirlo así. Los pasos para construir un cubo como este son bastante sencillos. Con ayuda de mi bella asistente probé que funcionaran bien todos y cada uno de los LEDs. Después hice una matriz de taladros equidistantes sobre una tabla para formar cada uno de los pisos del cubo. Utilicé alambre de cobre para unir los ánodos de cada renglón. Es necesario enderezar el alambre a fin de que éste quede lo más recto posible. Luego, corté el excedente de los cátodos y uní todos los ánodos de la matriz. Una vez que están listas todas las matrices, construí una caja de MDF donde se sostiene el cubo y además sirve para ocultar las tarjetas electrónicas. Debo decir que mis habilidades para la carpintería no son precisamente buenas, pero al final no luce tan mal. Con ayuda de 49 alambres dispuestos de forma vertical, los cuales conectan los cátodos de cada renglón de forma individual, soldé cada matriz utilizando pedazos de MDF como separadores entre pisos. Al final se obtiene una estructura más o menos estable. Para multiplexar los cátodos decidí utilizar el circuito integrado SN74HC595. Se trata de un registro de desplazamiento con 8 salidas de forma paralela y además es posible conectarlo en cascada. De esta forma se utilizan 7 circuitos para los 49 cátodos y 7 MOSFETs de canal P para la alimentación de los ánodos. Utilicé el software Eagle para diseñar una tarjeta que incluya todos estos componentes, además de las terminales necesarias para conectar los LEDs. El diagrama esquemático es bastante simple una vez que entendemos cómo trabaja el circuito integrado. Por un lado tengo un conector para la comunicación serial y por el otro un conector para habilitar los transistores de forma individual. Obviamente también incluí tiras de pines para conectar los LEDs. Después de casi 3 horas de dibujar las pistas, al final obtengo una versión más o menos decente del circuito. Dado que utilicé el método de transferencia de tóner para la fabricación de la tarjeta, agregué un polígono de tierra para no usar tanta tinta y además hacer más rápido el desbaste del cobre con el ácido. Lo cual no es muy recomendable, sobre todo cuando se trabaja con altas frecuencias. En fin, una vez terminada la fabricación toca soldar los componentes. Después de otras 2 horas de soldadura, la tarjeta luce bastante prometedora. Ahora es el momento de la programación. Utilizo una tarjeta Arduino Nano para esto. En cuestión de minutos puedo obtener algunos patrones de encendido muy simples pero también muy sorprendentes. Incluso puedo desplegar letras. Pero todo esto es muy simple cuando se utiliza un microcontrolador. Por otro lado, utilizar un FPGA por sí solo para esta aplicación es un verdadero reto, pero honestamente me llevaría mucho tiempo. Aprovechando que un amigo me ha pedido que explique cómo utilizar la tarjeta SIBO de DigiLent, resulta ideal la combinación de software y hardware para la animación del cubo. La familia de dispositivos ThinQ 7000 de Xilinx incluye, además del FPGA, un procesador ARM. En otras palabras, es como tener una Raspberry y un FPGA en el mismo chip. Por supuesto, la programación del sistema de procesamiento y la lógica reconfigurable juntas involucra un conocimiento profundo de procesadores, manejo de memoria, buses de comunicación, sistemas operativos, entre otras tantas cosas. Por suerte, existe una aplicación de ejemplo que encontré en internet. Se llama Xilibus. Se trata de un sistema operativo llamado Xilinx, junto con los archivos de descripción de hardware para tener un entorno de escritorio similar a Raspbian con la Raspberry, pero con la enorme ventaja de poder incorporar nuevos componentes a la parte de hardware. Mi objetivo es implementar en hardware un circuito multiplexor para el encendido de los LEDs. El estado de cada LED del cubo es almacenado en un bloque de memoria. Dicha memoria se modifica a través de una aplicación de software desde el sistema operativo. De esta forma, el FPGA se encarga de prender y apagar los LEDs, mientras que el software se utiliza para cargar los patrones de encendido. ¡Genial! Antes de comenzar a trabajar con la tarjeta SIBO, he diseñado un diagrama a bloques para la comunicación con el circuito SN74HC595. Este circuito contiene muchos de los componentes que he creado en videos anteriores. Un pulso en la entrada latch inicia el proceso habilitando los componentes timer, toggle y counter. Con cada pulso que genera el temporizador, el bloque toggle cambia de estado su salida, la cual está conectada a la señal SCK,
Cuando la salida del toggle está en alto y se genera un pulso del timer, se activa la señal de corrimiento en el componente serializer. Este último componente toma 8 bits de forma paralela y los pone en su salida SDO uno a uno, comenzando por la parte más significativa. Cuando el componente countdown llega a 0, su salida restablece el latch y la transferencia de datos termina. El primer componente en ser descrito es el serializador. Este tiene 5 entradas: el reset, reloj, una señal para la carga de datos llamada LDR, los 8 bits que se quieren transmitir y una señal para el corrimiento llamada SHF. Su única salida se llama SDO y será conectada al circuito integrado en la entrada de datos. El siguiente circuito es el de cuenta regresiva y posee 4 puertos, 3 de ellos de entrada y una salida. Puesto que este circuito puede ser utilizado para llevar la cuenta de diferentes procesos, incluye una variable entera para hacer genérica la cuenta. Su operación es bastante simple. Mientras la señal DEC está en alto y la cuenta actual no sea 0, la cuenta disminuye en una unidad. Una vez que la cuenta llega a 0, la señal RDY pasa a alto. Con ayuda de los componentes que he creado previamente y siguiendo el diagrama a bloques que mostré anteriormente, puedo escribir el driver para el circuito integrado. El número de ticks del timer se establece a 50.000 y dado que el reloj maestro a utilizar es de 100 MHz, la velocidad de transmisión será de 1 kilobit por segundo. Por supuesto, es algo lento, pero más adelante se cambia dicho valor para obtener 1 megabit por segundo. Una breve simulación de 9 milisegundos me ayuda a asegurarme de que todo funciona bien. Pero prefiero no arriesgarme e implemento este driver junto con un timer y un contador de 8 bits en la tarjeta Basis 3. Mientras Vivado implementa el código, conecto la tarjeta Basis a uno de los circuitos junto con 8 LEDs para visualizar los datos transmitidos. Funciona perfectamente. Para usar la tarjeta Saibo con el sistema de prueba Silydemo, el primer paso es ir a la página de Silebus y descargar el sistema operativo y los archivos de lógica para la tarjeta. Una vez descargados, con ayuda de la aplicación USB Image Tool, copio la imagen del sistema operativo a la memoria SD. Al mismo tiempo descomprimo los archivos de ejemplo en el directorio de proyectos de Vivado. Desde Vivado voy al menú de herramientas y selecciono la opción de ejecutar script TCL. Esto abre una ventana en la que hay que ubicar el archivo silydemo-vivado, que se encuentra en el directorio VHDL de la carpeta demo. Después de unos minutos de configurar el proyecto, se procede a eliminar las señales PS-CLK, PS-PortB y PS-SRCTB, que se encuentran en la entidad principal, y reincorporarlas en la sección de señales internas. Ahora es posible implementar y generar el archivo bitstream. Vivado envía varias advertencias, algunas de ellas incluso críticas, pero no importa, el sistema funciona de cualquier modo. Mientras se termina la implementación en Vivado, y una vez que se ha terminado de copiar la imagen del sistema operativo, podemos expulsar la memoria y volverla a conectar para abrir el contenido de la partición boot. Es necesario copiar a la memoria los archivos boot.bin y devicetree.dtb que se encuentran dentro del directorio bootfiles en la carpeta del demo. Por último, una vez que se genera el bitstream, es necesario también copiarlo en la partición boot de la memoria. Ahora podemos conectar la memoria a la tarjeta y encenderla. Es recomendable conectar también un monitor, teclado y ratón para poder visualizar y ejecutar comandos. Otra forma de acceder al sistema es mediante una terminal serial y hacer todo el trabajo desde la línea de comandos. El sistema funciona de maravilla, pero es prácticamente inútil porque el diseño que descargamos ocupa todas las entradas y salidas de la tarjeta. Para liberar algunos pines de la tarjeta es necesario modificar el ancho de bus de la señal PSGPIO. Originalmente esta señal es de 56 bits, pero la podemos recortar hasta 24 bits sin ningún problema. Es necesario hacer este cambio en cada instancia y conexión del procesador. En el diagrama a bloques del procesador hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de personalizar componente. En la sección de configuración MIO desplegamos la información de los periféricos de entrada y salida y seleccionamos GPIO. Aquí cambiamos de 56 a 40 bits, lo cual nos deja 16 pines suficientes para controlar el cubo de LEDs. Es necesario también hacer el cambio en el archivo XDC, donde se enlazan los pines de la tarjeta con las señales del top level. Ahora toca describir un circuito para conectar 8 integrados en cascada para multiplexar hasta 64 LEDs.
Aunque no me gusta utilizar máquinas de estados finitos, utilizo una para transmitir 8 bytes, de los cuales cada bit representa el estado de cada LED. Esta vez implemento el código con valores predeterminados para cada LED y solo alimento uno de los renglones del cubo. Este nuevo circuito llamado LED Matrix se incorpora al top level como un componente más. Por supuesto es necesario incluir las salidas hacia el cubo en la entidad principal y en el archivo XDC. Después de implementar y generar el bitstream, conecto la memoria SD a la tarjeta y aparentemente todo funciona como debe ser. El siguiente paso es hacer algo similar para multiplexar los renglones, ahora en un archivo llamado LEDcube. Nuevamente utilizo una máquina de estados para transmitir los datos a cada circuito integrado y después cambiar la alimentación de cada renglón. Lo anterior se hace a una tasa de 100 Hz por cada renglón. Una vez que descargo el archivo de configuración al sistema no funciona muy bien. Hay renglones que no se muestran. Después de varios días de probar una y otra vez, caigo en cuenta que el circuito TXB0108, que sirve para cambiar de niveles de tensión de 3.3 a 5 volts, no funciona en uno de sus canales. Sin mayor problema cambio el módulo y listo. Ahora el sistema funciona. No muy bien, pero suficiente para jugar. Por supuesto, un único patrón para el cubo es bastante aburrido. Aquí es donde empieza lo interesante. El demo que hemos descargado incluye, entre otras cosas, por el lado de la lógica reconfigurable, un bloque de memoria RAM implementada con señales de lógica estándar, y por el lado del sistema operativo incluye un driver para acceder a dicha memoria. Ahora modifico el componente LEDcube para recibir como entradas 8 palabras de 64 bits cada una, mismas que representan el estado de cada LED del cubo. A su vez, dichas entradas son conectadas a la memoria RAM. Dado que se trata de 32 palabras de 32 bits cada una, los primeros dos elementos del arreglo conforman el primer renglón del cubo. Los elementos 2 y 3 del arreglo representan el segundo renglón y así sucesivamente. Con lo anterior, cualquier dato que se escriba en el bloque de memoria se verá reflejado en el cubo. Implementamos el código y descargamos el bitstream a la memoria SD y encendemos nuevamente la tarjeta. Utilizo el software PuTTY para establecer comunicación con el sistema operativo vía un puerto serial. En este punto también podemos establecer una conexión local utilizando un cable de red con nuestra computadora y compartir la señal inalámbrica de Internet. Después de actualizar el sistema operativo podemos instalar el programa XRDP para establecer una conexión de escritorio remoto. Con mi computadora busco en Internet el paquete Syllabus Lite. Se trata de un archivo comprimido que contiene ejemplos de código para la comunicación entre el sistema operativo y el FPGA. Utilizo una memoria USB para copiar los archivos a la tarjeta. Abro el archivo de código uiotest.c y nos encontramos que se utiliza un apuntador a la memoria del periférico encargado del bloque de RAM. Basta con escribir o leer del apuntador para, obviamente, escribir o leer de las señales stdlogic que se encuentran en el FPGA. El mecanismo para llevar a cabo la transferencia de información es mucho más complejo a nivel del procesador. Para mayor información pueden buscar lo referente al bus AXI. Una prueba simple de escribir en cada registro del bloque de RAM basta para asegurarme que el sistema funciona como se esperaba. Ahora solo es cuestión de dedicar un tiempo a la programación para obtener patrones de encendido y, claro, visualizar texto como con el microcontrolador. Aunque a mí me encanta, supongo que la programación en C podría no ser muy atractiva para algunos. Sin embargo, es posible, como cualquier otro sistema operativo de cómputo basado en Unix, instalar otras aplicaciones y entornos de desarrollo como Qt o Processing. Espero les haya gustado este video y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo útil. No olviden compartir el video, suscribirse al canal y hacer clic en la campana de notificación. También los invito a dejar sus comentarios y proponer nuevos proyectos con el FPGA. Muchas gracias por ver el video y me despido con el lema de mi escuela: el ingenio para crear, no para destruir.